Muy buenas. En nuestro mundo digital hay una pregunta que, en el fondo, lo define todo. ¿Cómo organizamos la información? Si nos paramos a pensar, desde una foto de las vacaciones hasta una transacción bancaria, todo tiene que guardarse en algún sitio, y la forma en que elegimos hacerlo, bueno, pues tiene unas consecuencias enormes. Esta es la gran pregunta, la que lleva dando forma a la tecnología más de 50 años. Y resulta que no hay una única respuesta. Lo que sí nos encontramos son dos filosofías, dos maneras completamente distintas de ver y de estructurar el mundo de los datos. Por un lado tenemos el mundo de la estructura, del orden, de lo que ya está definido de antemano. Y por otro, el mundo de la flexibilidad, de la adaptabilidad. Es casi como esa historia de dos ciudades. Una es una metrópolis planificada al milímetro y la otra, pues, es una ciudad que crece de forma orgánica, adaptándose a lo que haga falta en cada momento. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Empecemos por la ciudad tradicional, la que ha sido el estándar durante décadas. Vamos a entrar en ese mundo donde cada dato tiene su lugar exacto. Un mundo que todos conocemos como SQL. Las bases de datos relacionales, o SQL, nacieron allá por los años 70. Para que nos hagamos una idea, es como una biblioteca perfectamente catalogada. Cada dato se guarda en tablas, que están hechas de filas y columnas. Y todo, absolutamente todo, se rige por un plano maestro, un esquema, que te dice exactamente qué tipo de información puede ir en cada sitio. Aquí no hay espacio para la improvisación. Y claro, para que esa ciudad funcione sin que sea un caos, existe un proceso clave, la normalización. Esto es como el urbanismo de los datos. Como vemos, sigue unos pasos muy lógicos. Primero, se eliminan los datos repetidos. Después, nos aseguramos de que todo esté bien organizado en sus tablas correspondientes. Y finalmente, se quita cualquier campo que no sea súper necesario. ¿El objetivo de todo esto? Pues eliminar la redundancia, para que la misma información no esté repetida por todas partes. Y esto hace que la base de datos sea increíblemente eficiente y, sobre todo, fiable. Esta ciudad del orden se rige por 4 leyes que son, inquebrantables. Se conocen como las propiedades ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Todas juntas garantizan que cada operación, imagina una transferencia bancaria, o se completa a la perfección o no se hace. Así de simple. Se mantiene siempre la integridad de los datos. Son sin duda la base de su fiabilidad. Durante décadas, este modelo de orden fue el rey indiscutible. Pero entonces, el mundo cambió. Y el cambio no fue pequeño, fue una auténtica explosión. Llegó la Web 2.0, las redes sociales, los miles de millones de dispositivos conectados y de repente el mundo se inundó de datos. Pero ojo, no solo eran más datos, sino datos de todo tipo: textos, imágenes, vídeos, información de sensores, un auténtico torrente de información que sencillamente ya no encajaba en las casillas de siempre. Y aquí es justo donde la rigidez de nuestra ciudad ordenada empezó a ser un problema. Su estricto plano maestro pues no estaba preparado para esta nueva realidad. Intentar meter la avalancha de datos de Twitter o de Facebook en tablas perfectamente definidas se convirtió en un verdadero cuello de botella. Y así, por pura necesidad, nació una nueva ciudad. Una ciudad construida sobre principios totalmente diferentes, diseñada para esta nueva era de Internet. Bienvenidos al mundo de NoSQL. A ver, no SQL no significa no a SQL, ¿eh? Significa no solo SQL. Es una filosofía que abraza la flexibilidad por encima de todo. Aquí no hay un único plano maestro. Los datos se pueden almacenar en un montón de formatos adaptándose a lo que sea necesario, y sobre todo, priorizando la velocidad y la capacidad de crecer a lo bestia. Lo más fascinante de NoSQL es que no es una sola cosa. Es más bien una familia, como una federación de barrios, y cada uno tiene su especialidad. Por ejemplo, las bases de datos documentales guardan la información en archivos flexibles. Las de clave valor son rapidísimas, perfectas para cuando necesitas un acceso casi instantáneo. ¿Y las de grafos? Bueno, esas son unas maestras en entender relaciones complejas, como las que hay en una red social. Si SQL tenía las leyes estrictas de ACID, NoSQL seguía por los principios de Bayes. Básicamente, disponible, estado maleable y eventualmente consistente. Esto es un cambio de mentalidad radical. Se prioriza que el sistema esté siempre disponible, incluso si eso significa que los datos no son consistentes al instante en todas partes. Es un sacrificio que se hace pensando en la escala masiva. Entonces, ¿qué tenemos? Dos ciudades, dos filosofías. ¿Significa esto que una es mejor que la otra? Pues no, en absoluto. La clave está en saber cuándo hay que visitar cada una. Y aquí lo vemos, el cara a cara. SQL exige un esquema fijo, predefinido. NoSQL, en cambio, ofrece uno dinámico, flexible.
Para crecer, SQL escala verticalmente, hay que hacer el servidor más potente. NoSQL escala horizontalmente, simplemente se añaden más servidores. Y donde SQL garantiza una consistencia súper estricta con ACID, NoSQL a menudo prioriza la disponibilidad con Base. El punto crucial es este, son herramientas distintas para problemas distintos. Pensemos en un sistema bancario o en el inventario de una tienda online. Aquí la integridad y la consistencia son vitales. Cada céntimo tiene que estar perfectamente contabilizado. Para esto, la fiabilidad y las garantías de ACID que ofrece SQL son sencillamente insustituibles. Es la herramienta perfecta para ese trabajo. Pero ahora vamos al otro extremo. Pensemos en el feed de una red social que maneja terabytes de datos no estructurados por minuto, o en sensores que envían información sin parar. Aquí, la velocidad y la capacidad de escalar horizontalmente es lo más importante. La flexibilidad de NoSQL está diseñada precisamente para este tipo de desafíos. Esta cita lo resume a la perfección. No estamos hablando de una batalla donde una tecnología tiene que reemplazar a la otra. De lo que hablamos es de evolución. Las arquitecturas modernas a menudo usan ambas. Empresas como Netflix o Facebook, por ejemplo, usan una combinación de bases de datos SQL y no SQL para diferentes partes de sus sistemas. Así que, al final, la discusión no va de elegir un bando. Va de entender las fortalezas de cada filosofía para poder construir mejores sistemas. La verdadera pregunta no es ¿SQL o no SQL?, sino más bien ¿cómo las combinamos de la mejor manera? Y la respuesta a esa pregunta es donde de verdad reside la innovación, en usar lo mejor de ambos mundos.